¡Ay, Dios mío! Ojo, que esto sí que es una bomba. Afsanur Sankaktutan, la actriz, acaba de soltar la sopa, y no es moco de pavo. Ha revelado el motivo por el que Hande Erçel, si la mismísima Hande, no soporta a Kerem Bürsin. Ya era hora de que alguien pusiera las cartas sobre la mesa. Porque vamos a ver, todos hemos estado ahí, esperando, deseando, soñando con que volvieran. ¿Recordáis el salseo cuando estaban juntos? Si es que eran la pareja del momento. Y de repente, zas. Ruptura. Y desde entonces silencio total. Bueno, más o menos. Porque ahora, con esto que ha dicho Afsanur, todo cuadra, señoras y señores. Según lo que ha contado Afsanur, que por cierto es muy amiga de Hande, parece que Kerem, sin querer queriendo, metió la pata hasta el fondo. Y ojo que no hablamos de una tontería, nada de eso. Afsanur ha dejado caer que fue algo relacionado con su trabajo, con sus proyectos, algo que a Hande le afectó muchísimo. Y claro, si tu pareja o expareja hace algo que te perjudica profesionalmente, pues normal que te encabrones. Para ser honestos, yo sospechaba que había algo más que diferencias irreconciliables. Eso es lo que dicen siempre para salir del paso. Pero esto de Afsanur suena a verdad pura y dura. Imaginaos, vosotros estáis currando en algo que os apasiona, y de repente vuestra pareja, sin medir las consecuencias, lo fastidia. Uf. Yo creo que a nadie le sentaría bien, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante, lo que yo creo que está pasando. Kerem, que es muy pasional y a veces se le va la mano con sus decisiones, seguro que pensó que no era para tanto. O quizás ni se dio cuenta de lo mucho que afectaba a Hande. Pero para Hande, que es una profesional de los pies a la cabeza, esto debió ser un golpe bajo. Y el orgullo, amigos, el orgullo es muy fuerte. Además, Afsanur ha dejado muy claro que Hande valora muchísimo su carrera, su independencia. Entonces, si Kerem con sus acciones puso en peligro todo eso, entiendo perfectamente por qué no quiere ni verlo. No es solo un enfado tonto, es algo más profundo. Es respeto por una misma, por su trabajo. Muchos dicen que Kerem es un poco egoísta, ¿no? Que siempre se pone el primero. Y aunque a mí me caiga bien, viendo esto, pues empiezo a sospechar que a lo mejor tienen razón. Porque si realmente quisiera a Hande, habría pensado dos veces antes de hacer algo que pudiera lastimarla, especialmente en su ámbito profesional. Lo que me intriga ahora es, ¿qué fue exactamente lo que hizo Kerem? Afsanur no ha entrado en detalles, y eso es lo peor. Nos deja con la miel en los labios. ¿Fue un proyecto que se le quitó a Hande? ¿Alguna declaración que la perjudicó? Hay tantas posibilidades. Pero una cosa está clara, esto explica muchas cosas. Explica por qué Hande ha estado tan distante con Kerem en los eventos, porque no han vuelto a aparecer juntos ni de casualidad. Es que la herida debe estar ahí, y Afsanur ha sido la valiente en insinuarlo. ¿Qué carácter tiene la Sankaktutan? Me encanta. Ahora la pregunta del millón, ¿cree Afsanur que Hande y Kerem podrían llegar a reconciliarse alguna vez, a pesar de este lío? Porque ella es amiga de ambas partes, ¿no? O al menos de Hande. A ver si nos da alguna pista más adelante. Yo estaré atenta. Pero volviendo al tema principal, la revelación de Afsanur. Es que me pone a pensar. Si tú estuvieras en el lugar de Hande, ¿podrías perdonar algo así? Algo que te afecta directamente en tu trabajo, en lo que más te importa. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Kerem cometió un error imperdonable o que Hande está exagerando un poco?